a ir arrancando. Por lo que me dijo Nicolás y Aldana, estuvieron viendo las bolillas, si no me equivoco, acá tengo el programa, hasta la bolilla 41. Con lo cual nos quedaría esta semana, para terminar la semana, la bolilla 42, que es la de pagaré, y ya solo quedarían las clases de la semana próxima, que es básicamente toda la parte de cheque en una semana, que parece mucho, es bastante, pero la ventaja que tiene cheque es que ya traen toda la base de letra de cambio y de pagaré, que les va a servir mucho, ya van a tener la mayor parte de los temas por lo menos estudiados y una noción bastante completa, y después es ver las características, las diferencias, o sea, las peculiaridades del cheque. Lo que sí, desde ya les recomiendo, les sugiero, es que lean la parte de cheque por adelantado. No porque después no vayan a llegar para el parcial, pero sí para poder aprovechar las clases. Porque ¿qué pasa? Entre la última clase de cheque y el parcial no va a haber otra oportunidad para evacuar dudas y consultas, salvo por correo o por los foros, pero bueno, es la oportunidad que tienen para leer el tema y preguntarnos en la clase. Entonces, sí, en cheque en particular, como no lo vamos a estar dando medio rápido, léanlo por adelantado, aprovechen las clases y sáquense todas las dudas que les pueda generar. No es el tema más complicado precisamente, cheque, pero sí es de lo más importante porque, a ver, el día de mañana va a ser quizás lo que más vean. Entre letra de cambio, pagaré y cheque, lo más probable que vean más seguido es cheque. Pagaré también, depende de en qué rubro o en qué ámbito se manejen. Letra de cambio lo que les va a dar es el conocimiento de títulos y cómo manejar el resto de cosas. Una letra de cambio difícilmente vea en el ejercicio. Pero bueno, la clase de hoy, centrándonos en lo que nos compete, es la bolilla de 42, el pagaré. Porque hasta ahora todo lo que estuvimos viendo ha sido los títulos en general, la letra de cambio en particular, y ahora sí toca algo un poco más práctico, un poco más próximo a lo que conocemos, que es el pagaré. ¿Qué ocurre? La ley argentina sigue un poco el criterio del proyecto de ley uniforme de Ginebra de 1930, que toma la base más que nada de los países europeos, donde la regulación de los títulos cambiarios se ha hecho a partir de la letra de cambio, porque era el documento más utilizado, porque tenía un desarrollo histórico más profundo. Pero ¿qué ocurre? En el ámbito argentino, al igual que en otros países, no somos la exclusiva, pero por ejemplo, en Rusia pasa algo similar, en Estados Unidos lo mismo. El uso comercial no estuvo muy atado a la letra de cambio. En nuestro país, el título más utilizado históricamente ha sido el pagaré. Pero, no obstante esas costumbres, se optó por seguir la línea de la legislación uniforme para compatibilizar la legislación argentina con los ordenamientos de los restantes países y con el funcionamiento internacional de estos documentos, de estos títulos de crédito. Por eso es que, hola, sí, había una pregunta. Eh, es por eso, por esta necesidad de compatibilización y por este seguir la línea de la ley uniforme, que en nuestro país, a pesar de que lo que se utiliza es el pagaré, lo que tenemos más legislado es la letra de cambio. Y aparte una cuestión, digamos, de orden académico y en cierta medida práctico, el pagaré es una forma simplificada, si se quiere, de letra de cambio, con lo cual, en realidad, cuando estudiamos pagaré es estudiar letra de cambio y quitar cosas. En particular, ¿qué es lo que vamos a quitar en el pagaré? Al girado y al aceptante. Con lo cual, que se estila, se regula la letra de cambio, el título, digamos, más amplio, más complejo, y después se
regulan, se legislan las cuestiones diferenciales específicas del pagaré. Ese ha sido el criterio del legislador. Ese criterio también, si prestan atención, del programa de estudio, en esta idea de ver todo el documento quizá más completo, más complejo, y después ver cómo se simplifica en el pagaré. Por eso también los venimos atormentando con la letra de cambio y a pesar de repetirles de que posiblemente en la práctica no la vayan a ver. Todo para prepararlos para pagaré. Básicamente, muy reducido. A ver, pagaré no es más que una letra de cambio sin girado. Es decir, que vamos a estar en presencia de un título valor cartular, en particular un papel de comercio, con lo cual hasta acá repetimos lo mismo de siempre, tiene los dos elementos, documento y crédito, documento y derecho. Tenemos los 6 caracteres, la necesidad, la literalidad, la autonomía, pero también la formalidad, completividad y abstracción. Al igual que la letra de cambio, su objeto solo puede ser una suma determinada de dinero y contiene una promesa incondicionada de pago. Ahora bien, ¿en qué se diferencia esencialmente el pagaré de la letra de cambio? En que hay una relación solamente bilateral, hay solamente dos emplazamientos cambiarios básicos. Acá que vamos a tener al librador, por un lado, librador o suscriptor. En general, cuando hablamos de pagaré, para diferenciarlo de la letra de cambio, evitar por ahí algunas confusiones, en general se suele hablar de suscriptor, pero es indistinto. Hablar del librador del pagaré o del suscriptor del pagaré es lo mismo, es el mismo emplazamiento. Es quien crea y firma ese título de crédito. Y del otro lado vamos a tener al beneficiario. Así que acá no tenemos esa relación triangular de sujetos cambiarios entre librador, beneficiario y girado. Acá solamente hay suscriptor y beneficiario, donde el suscriptor ya no promete el hecho de un tercero, sino que él promete el hecho propio. Fíjense que esto surge incluso desde el propio nombre del título. ¿Cómo se llama el título? Pagaré. Entonces, ¿qué es lo que promete? ¿Cuál es la prestación, la obligación del suscriptor? Pagar. Se compromete a pagar. Yo pagaré. No un tercero, no el girado, sino el propio suscriptor, la propia persona que con su firma, con su declaración unilateral de voluntad, crea este título. Lógicamente, todas las diferencias que se siguen derivan de esta diferencia base. Todo lo distintivo del pagaré deriva de esta circunstancia de que no tenemos 3 emplazamientos base, sino que tenemos solo 2 emplazamientos básicos donde el suscriptor compromete el hecho propio. Ahora bien, ¿dónde está regulado esto? Artículos 101, 102, 103 del decreto ley. A continuación de la regulación de la letra de cambio. En 3 artículos les resuelve todo lo que necesitan saber sobre pagaré. Eso sí, no se confían. ¿Por qué? Porque en definitiva la ley lo que hace en esos 3 artículos es marcar los requisitos formales, cómo se crea el pagaré, que ahí hay que prestar especial atención, ahora lo vamos a ver. Y después hace todo un sistema de remisiones donde les reenvía a las distintas normas que regulan la letra de cambio, que básicamente reenvía prácticamente a todo el ordenamiento de letra de cambio con la salvedad de lo referido al girado, a la provisión y a la aceptación. En el pagaré no tenemos girado, como no tenemos girado no va a haber relación de provisión
y tampoco va a haber aceptación y todo lo derivado de la aceptación. Protesto por falta de aceptación, tampoco vamos a tener. eh, Garantía de aceptación, no vamos a tener. Acá se simplifica, en definitiva, el título. Bien, estoy tratando de compartir para ver, en definitiva, con un ejemplo. Voy a compartir pantalla de un pagaré. Ahí ven bien el pagaré. Sí, profe, está un poco clarito, pero se ve. Sí, sí. Es que los otros ejemplos eran muy viejos, la verdad. Se eligieron un fondo divino, naranja, brillante, furioso. Pero bueno, básicamente, en general esto es como la letra de cambio. Se puede crear en cualquier soporte papel, sí. Pueden redactarlo a mano alzada, pueden redactarlo en computadora, no hay ningún inconveniente. En general, en la práctica, ¿qué se utilizan? Estos formularios preimpresos que se pueden comprar en las librerías comerciales y en general en las librerías por ahí más grandes también, por más que no sean especializadas comerciales. ¿Y esto qué les va a garantizar por lo general cuando no usan estos formularios? Y que estén más o menos bien hechos. No digo que todos estén bien hechos, pero en general cumplen todos los requisitos y si los completan no van a tener mayores sobresaltos. A ver, vamos a empezar a analizar, a ver, el pagaré. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Como en la letra de cambio, ¿cuáles son los requisitos formales? ¿Por qué? Por la formalidad que los rige. Nuevamente, esto es como en la letra de cambio. Deben cumplirse todas las formas que establece la ley bajo pena de no ser válidos estos títulos, con lo cual el aspecto formal es lo central. Artículo 101 les va a establecer qué es lo que debe contener y empecemos por el nombre. En estos títulos, la ley utiliza una denominación indistinta. Pueden tanto utilizarse la denominación vale como la denominación pagaré. Con lo cual, cualquiera de estas dos expresiones va a servir como denominación del título. Y obviamente que esa denominación va a ser el primero de los requisitos que les va a exigir la ley para la creación de un pagaré. Debe decir vale o debe decir pagaré. ¿Cuál es el otro requisito? Yo voy a ir un poco rápido porque en definitiva esto es más repetición de cosas que ya hemos visto. Y el otro requisito esencial, absoluto, ¿cuál va a ser? Igual que en la letra de cambio, la firma del librador o suscriptor. Con esos dos recaudos, la denominación del título y la firma va a ser suficiente para tener por creado el título. Obviamente será un pagaré en blanco, un pagaré incompleto, pero esto no obsta que después se vaya completando el resto de requisitos formales que les exige la ley. Pero en esto no se diferencia de la letra. Denominación y firma. Bien. Requisito, segundo requisito formal que establece la ley, la promesa pura y simple de pagar una suma determinada de dinero. En esto, como les dije, el objeto solo puede ser sumas de dinero, pueden ser en moneda de curso legal, puede ser en moneda extranjera. En esto se aplica todo lo ya visto en materia de pago, en materia de objeto, respecto de la letra de cambio. Se exige el plazo de pago, fecha de creación, lugar de pago y el nombre del beneficiario. Con eso ya tenemos un pagaré completo. Fíjense, en definitiva, los recaudos formales son
prácticamente los mismos que la letra de cambio. ¿Qué es lo que cambia? La denominación, en vez de decir letra de cambio, va a decir vale o va a decir pagaré. Y, en definitiva, acá eliminamos la mención del girado. Acá no es necesario indicar la persona que va a efectuar el pago. ¿Por qué? Porque esa persona es la que suscribe el título, el librador del pagaré. Fíjense que respecto del suscriptor o librador, la ley solo exige la firma. Ni siquiera necesitan indicar el nombre, que es lo habitual que se indique el nombre. Pero bueno, como ven, todos estos requisitos los pueden ver acá en el formulario con algunos aditamentos. Ahora se los explico. Plazo de vencimiento, que acá en el margen superior derecho suele figurar, vence el día tal, de tal, de tal. Ya vamos a ver ahora un poco el tema de vencimientos por la suma de tantos o directamente la indicación en números. Esto sería lugar y fecha de creación, La Plata, 25 de noviembre de 2021. El nombre del suscriptor generalmente se pone al principio, fulano de tal, pagaré, sin protesto, se puede tachar eso, en definitiva queda librado, a fulano de tal, al beneficiario, al señor, a la señora, a la firma tal, o a su orden la cantidad de tantos pesos, tantos dólares, como prefieran. Recuerden, si es en moneda extranjera, puede incorporarse la cláusula de pago efectivo en moneda extranjera. Esta indicación por igual valor recibido en es una imputación que, como vimos, el pagaré es un título abstracto. Eso no quita que se pueda imputar el pagaré, pero esta cláusula no va a producir efectos cambiarios, sino que solo va a producir efectos entre obligados inmediatos. Así que eso puede estar, puede no estar, algunos formularios no lo prevén. Y luego los datos del pago, pagadero en, recuerden, lugar de pago refiere solamente a lugar, no necesariamente domicilio. Basta con que indiquen el lugar sin necesidad del domicilio y ahí, bueno, será todo un problema después de dónde presentarlo y cómo. El nombre del firmante, calle, localidad, estos datos no son necesarios, son convenientes, y el espacio a la derecha en general reservado para la firma del suscriptor. Hasta acá, nada del otro mundo, todo bastante sencillo, bastante tasado por la ley y todo bastante similar, como ven, a una letra de cambio, con la salvedad en cuanto a la denominación y en cuanto a la innecesariedad o improcedencia de consignar un girado. Bien. Como dijimos, estos son los requisitos formales, que firma y denominación tienen que estar al inicio, los restantes pueden ir completándose a lo largo de la vida del pagaré. Esto, al igual que en la letra de cambio, si al vencimiento del título este no tiene todos estos requisitos, no va a valer como pagaré, no va a producir los efectos de un título de crédito. Podrá tenerse por convertido en otro instituto. Muchas veces se los puede hacer valer como reconocimientos de deuda, pero no va a ser un pagaré. Para ser pagaré tiene que tener todos los requisitos formales completos. Y obviamente acá operan también algunas suplencias legales. La ley en algunos supuestos suple algunos de estos requisitos, pero en este punto presten especial atención porque acá sí se diferencia bastante de la letra de cambio. El único que es igual es la suplencia en cuanto al vencimiento. El pagaré en el cual nos indica el plazo para el pago se considera pagable a la vista. Ojo, que esta suplencia, les insistimos, solo opera en el caso de que nada se haya indicado.
Si se indicó un plazo de vencimiento prohibido o no previsto por la ley, ese pagaré no es válido, no opera la suplencia legal, porque la suplencia es solo para cuando no se indicó plazo. Profe, perdón, ¿podría repetir qué dijo si se considera prohibido? Si se completa el pagaré con un vencimiento prohibido, por ejemplo, supongamos un vencimiento escalonado o en cuotas que la ley no admite, la suplencia no opera, la suplencia solo opera cuando no se indica plazo. Y en ese supuesto de vencimientos prohibidos o no previstos, directamente no vale como pagaré, se invalida el título. ¿Por qué? Porque le va a faltar un requisito que es el plazo para el pago. ¿Por qué? Porque el plazo prohibido se tiene directamente por no válido y entonces nos falta uno de los requisitos formales. La suplencia que considera pagable a la vista el título solo opera en caso de silencio del documento, digamos. Gracias. Y ya acá empezamos en los cambios que se producen en cuanto a las suplencias legales. ¿Por qué? Porque el pagaré se establece que a falta de indicación especial, el lugar de creación del título se considera lugar de pago y también domicilio del suscriptor. Esto es, si no tenemos indicado el lugar de pago, se va a considerar como lugar de pago el mismo lugar que figure como de creación del título. Y además, ese lugar de creación también se va a considerar como domicilio del suscriptor o librador. Pero fíjense que acá tenemos un par de cosas a considerar. Primero, que para que opere la suplencia, tiene que estar indicado el lugar de creación. Si no tenemos indicado el lugar de creación y no tenemos lugar de pago, nos van a faltar dos requisitos, el pagaré no es válido. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta, y donde se ha producido debate, es que la ley establece la suplencia en un solo sentido. O sea, el lugar de creación se considera lugar de pago y domicilio del suscriptor, a falta de mención, ¿no? Pero nada dice la ley de que el lugar de pago pueda ser considerado lugar de creación. O sea, la suplencia legal no está previsto que opere a la inversa. O sea, supongamos, el supuesto que prevé la ley es, figura la fecha y lugar de creación, La Plata, 25 de noviembre de 2021, pero no figura dónde va a ser pagadero ese título. Bueno, en ese caso considera que va a ser pagadero en La Plata también, porque es el lugar de creación. Ahora, ¿qué ocurre si el título nada dice en cuanto al lugar de creación? Solo dice la fecha, pero indica un lugar de pago. Simplemente pagaré la suma de 10.000 pesos a Aldana eh, el día 3 de enero del 2023 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Tenemos lugar de pago, lo que no tenemos consignado es el lugar de creación. ¿Podemos hacer valer esta suplencia legal a la inversa? ¿Podemos interpretar que si el lugar de creación se considera lugar de pago, al revés, también podemos decir que el lugar de pago se considera lugar de creación? Y acá va a depender un poco del autor que lea. Algunos autores les van a decir, no, las suplencias legales son taxativas y expresas por la ley. La ley solo prevé suplir la falta del lugar de pago, pero no prevé suplir la falta de indicación del lugar de creación. Y por ende, si falta el lugar de creación, no hay suplencia legal válida y por tanto ese título está incompleto y no vale como pagar. Esa es una corriente de la doctrina y de la jurisprudencia. Otros autores, ¿qué les van a decir? No. El legislador creó una equiparación entre los distintos requisitos, con lo cual, si el lugar de creación se considera lugar de pago, a la inversa también puede hacerse valer y el lugar de pago
puede considerarse lugar de creación. Y esa suplencia puede operar en ambos recaudos. ¿Por qué? Porque los equipara indistintamente del orden en que figuran en el artículo. Debate para que lo tengan en cuenta y para que, igual les digo, el día de mañana no se jueguen, completen los requisitos, pero se genera esta discusión. Si se puede suplir la falta de lugar de creación a partir del lugar de pago. Y el otro problema que se genera con las suplencias legales es en cuanto al monto del pagaré. Si recuerdan, en la letra de cambio, es la propia ley la que establece que en caso de discrepancia de valores, les ofrece todas las soluciones. Siempre vale entre dos valores en números o dos valores en letra, va a valer por el monto menor, la letra de cambio. Y si hay un valor en números y uno en letras, vale por el de letras, aunque sea mayor. Bien, esa previsión en pagaré no está, con lo cual también se generó el debate en cuanto a si opera en todos los supuestos. Y esto igual esta discusión se generó en cuanto a la ley de Ginebra, en la ley uniforme. En nuestro ordenamiento, para evitar esas discusiones, directamente se introdujo una remisión expresa, pero no en el 102, no en cuanto a lo que refiere a los requisitos formales, sino que se introdujo para complicarlas, ¿no? En el artículo 103, si se fijan, cuando reenvía a los distintos artículos aplicables al pagaré, les incluye lo relativo a las diferencias en las sumas a pagarse, en el artículo 6. O sea, es una suplencia que opera por remisión, supuesto que no estaba previsto originalmente en el modelo que se tomó para esta redacción. Sí. Hasta acá se va entendiendo. El pagaré, fíjense, no tiene mayores complicaciones desde lo formal. Siempre presten especial atención a los requisitos, a la denominación y fíjense que tiene menores recaudos. Acá no vamos a tener la figura del girado y con lo cual ninguno de los requisitos formales en cuanto al girado. Y esto modifica necesariamente las suplencias en materia de lugar de creación y lugar de pago. Fíjense que acá se equipara lugar de pago y domicilio del suscriptor. Pero ojo, que no es como en la letra de cambio. En la letra de cambio, el domicilio que figuraba al lado del nombre del girado se consideraba domicilio del girado y lugar de pago. Acá no. Acá el lugar de creación se considera como lugar de pago. Y las consideraciones que ya mencionamos en cuanto al plazo para el pago y su omisión. Después, en cuanto a operación, funcionamiento y demás, fíjense, en el artículo 103 les reenvía prácticamente a toda la normativa de la letra de cambio, con la salvedad, obviamente, de lo referido a aceptación y protesto por falta de aceptación. Obviamente que estas remisiones tienen que interpretarse en forma compatible con la naturaleza propia del título que estamos hablando, es decir, se tienen que adaptar a las particularidades del pagaré. Algunas de estas adaptaciones la propia ley se las va a traer. Por ejemplo, tengan en cuenta, en materia de aval, si en la letra de cambio, si nada se indica, el aval se considera otorgado por el girado, o sea, a favor, por el librador. Se considera que una avalista que no indicó a quién se está avalando es una avalista del librador. En el pagaré, esto
pasa lo mismo, se considera otorgado a favor del suscriptor con una particularidad, y acá para que se lo graben, en el pagaré, el suscriptor es el obligado cambiario directo, es el principal obligado cambiario. Esto presenta dos particularidades. Primero, la figura del suscriptor es mucho más preponderante, mucho más importante incluso que la del librador de la letra de cambio. Y a diferencia de lo que pasa en la letra de cambio, que podemos o no tener un obligado directo porque dependemos de la aceptación del girado, en el pagaré siempre vamos a tener un obligado cambiario directo, en principio, salvo que se invalide por algún asunto, por alguna cuestión formal esa obligación, pero como el suscriptor es quien crea el título y además es el obligado directo, con su sola firma ya queda obligado definitivamente, cambiariamente, en los mismos, como responsable de la acción directa, con lo cual modifica todo el tema de las acciones, las responsabilidades cambiarias y demás. En el, en el pagaré, la acción directa se va a instar contra el suscriptor y sus avalistas. Después, en cuanto a los restantes recaudos y cuestiones vinculadas a las acciones, se aplica todo lo mismo que en letra de cambio, plazos de prescripción, legitimación activa, monto, demás. Pero sí cambia la legitimación pasiva. La legitimación pasiva de la acción directa en el pagaré es contra el suscriptor del pagaré y sus avalistas. Con lo cual, les insisto, en principio, en el pagaré, a diferencia que en la letra de cambio, vamos a tener siempre un obligado cambiario directo. Después, en cuanto a los vencimientos, los distintos tipos de vencimientos son los mismos que en la letra de cambio. Tenemos vencimientos relativos, vencimientos absolutos. Lo que me interesa es, en los vencimientos relativos, hay que tener en cuenta que en el vencimiento a cierto tiempo vista no vamos a presentar el título a la aceptación. Con lo cual se plantea la pregunta, entonces, ¿a partir de cuándo contamos el tiempo vista? Recuerden, en la letra de cambio se presenta el título a la aceptación y a partir de la aceptación o del rechazo de la aceptación se empieza a contar el plazo. Esto en vencimientos a cierto tiempo vista. Ahora bien, en el pagaré no tenemos girado y no tenemos aceptación. Entonces, ¿cómo se hace para el cómputo en los títulos a cierto tiempo vista? Bueno, el título, el pagaré, a cierto tiempo vista, se va a tener que presentar ante el propio suscriptor, pero no al pago, sino solamente a la vista. Se le presenta a la vista, se deja constancia de esa presentación a la vista dentro del propio título y a partir de esa fecha de presentación a la vista se empieza a computar el plazo previsto en el título. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que esta forma de vencimiento en el pagaré no tiene mucho sentido y no tiene mucho uso. Porque como es el propio suscriptor el obligado directo cambiario y quien va a atender definitiva en última instancia el pago de ese título, no tiene mucho sentido la presentación a la vista. Con lo cual, esta forma de vencimiento no suele utilizarse. Sí suele utilizarse más el vencimiento a la vista, que vence a la sola presentación, directamente se presenta ese título al pago en cualquier momento dentro del plazo para la presentación, o si no, los típicos pagarés a día fijo o a cierto tiempo de la fecha de creación, ¿no? Los vencimientos absolutos por lo general y a lo sumo en vencimientos relativos se usa un poco a la vista.
a cierto tiempo vista no tiene mucho sentido en el pagaré, pero bueno, si se emplea, hay que presentar ante el propio suscriptor el título para la vista. Al artículo 104, lo único que les va a decir, el suscriptor del vale o pagaré queda obligado en la misma manera que el aceptante de una letra de cambio, lo que ya les comenté. Cierto tiempo vista. Perfecto. Listo. En definitiva, fíjense, los institutos son los mismos. Todo lo relativo a endoso, aval y pago va a ser igual que en la letra de cambio. Eh, el suscriptor obviamente no se puede liberar de la obligación de pago. ¿Por qué? Porque es el propio obligado cambiario directo y con su sola firma, cuando crea el título, ya se constituye en obligado cambiario directo. Las obligaciones y las relaciones de los restantes integrantes de la cadena permanecen inalteradas. Lo único que no vamos a tener en este título es garantía de aceptación. ¿Por qué? Porque no va a haber aceptación, porque no hay girado. Después se aplica, en definitiva, todo lo que fuimos viendo en los distintos institutos de la letra de cambio, con las adaptaciones necesarias en lo que se refiere al pagaré. No es un título complicado siempre y cuando sepan las cuestiones vinculadas a la letra de cambio. Ténganlo presente y no van a tener mayor inconveniente. El programa les va a pedir en bueno, el análisis crítico de los artículos 101 y 104, 102, en realidad es 101, 102, 103 y 104. En cuanto a las acciones cambiarias, lo que ya les dije, la gran diferencia, prácticamente la única diferencia, es que em, la acción directa se dirige contra el suscriptor y sus avalistas, y en las acciones de regreso no va a haber regreso anticipado por falta de aceptación. Obviamente, si no hay girado, no hay aceptación. Si no hay aceptación, no hay acciones anticipadas por falta de aceptación. No más que esa diferencia. En cuanto al punto 170, el pagaré y las garantías reales, pagaré hipotecario, pagaré prendario, pagaré electrónico, no lo vamos a tomar. Simplemente tengan en cuenta que estos títulos de pagaré hipotecario, pagaré prendario, que son, los podemos agrupar como títulos cambiarios con garantía real, son creaciones principalmente de la práctica, no tanto de creación jurídica, sino que han nacido a través de prácticas habituales en el comercio, en materia de garantías de mutuos, generalmente mutuos hipotecarios más que prendarios, y que no alteran en definitiva la naturaleza jurídica del pagaré. ¿Qué es un pagaré hipotecario? En definitiva, son pagarés que se emiten en el marco de un mutuo con garantía real hipotecaria, que en general, ¿qué se hace? Se emiten tantos, se firman tantos pagarés como cuotas tenga el mutuo hipotecario. No como necesariamente como una forma de reforzar la garantía, la garantía que ese mutuo tiene, porque en definitiva tiene una garantía hipotecaria, pero sino como una forma de facilitar la circulación y la financiación a partir de ese mutuo hipotecario y como una forma de simplificar y acelerar el cobro coactivo, porque es mucho más sencillo por ahí ejecutar un pagaré que ejecutar una hipoteca. Entonces se emite un mutuo de, supongamos, más en el ámbito comercial, suele darse esto, no tanto en el ámbito civil, un mutuo de 6 cuotas semestrales con garantía hipotecaria. Se suscriben un pagaré por cada una de esas cuotas y se utiliza luego ese que se entregan al acreedor del crédito hipotecario. El acreedor luego los utiliza esos documentos para descontarlos en un banco, para hacerlos circular.
¿Qué pasa? Estos documentos en general han traído serios problemas en la práctica, tanto por déficits formales y errores, como también por fraudes que se han hecho utilizando estos títulos. ¿Por qué? Porque esto va a suponer necesariamente la existencia de una doble relación, una relación cambiaria fundada en los pagarés y una relación de base que es el mutuo hipotecario. Bien. ¿Qué ha sucedido? Que por errores, por malas redacciones o por mala fe, no quede literalizado el mutuo hipotecario o no quede bien literalizado la naturaleza hipotecaria de ese pagaré dentro del documento, con lo cual el que recibe el pagaré puede no conocer la existencia de ese contrato de mutuo hipotecario, ni la necesaria interrelación que hay entre ambas relaciones. Entonces, ¿qué han hecho algunos acreedores de mala fe? Hacen circular el pagaré sin dejar constancia del mutuo hipotecario y por otro lado ejecutan el mutuo hipotecario y el día de mañana se encuentra el deudor con la ejecución del pagaré por un lado y la ejecución del contrato hipotecario por el otro, que parece algo torpe, algo burdo, pero ¿qué sucede? ¿Y qué pasa? Por la naturaleza abstracta del pagaré, el obligado al pago se ve compelido a tener que pagar dos veces, porque no va a poder oponerle a quien le venga a ejecutar el pagaré una excepción causal de, no, yo en realidad la hipoteca ya la cancelé. El que le está ejecutando el pagaré le va a decir, ¿y a mí qué me importa? Esto es un pagaré, esto es un título abstracto, acá no me puedes venir con que no, yo ya pagué la relación base. ¿De dónde surge? ¿Dónde está en el título esa relación base, ese pago? No hay constancia. Con lo cual, por errores en algunos casos y por fraudes en otros, han generado una serie de conflictos que hizo que sean bastante estudiados, más que nada en la doctrina notarial, porque obviamente, como estamos hablando en general de derechos reales constituidos sobre bienes muebles registrables o sobre inmuebles, todas las constituciones de esos derechos reales pasan por escribanos, son en definitiva los que trabajan más estos temas. Los abogados vemos después cuando pasa todo el caos de ejecuciones y el entrecruzamiento de relaciones. Pero hay mucho material sobre esto, pero ya les digo, estos comentarios son para que conozcan el tema, lo puedan comprender y si algún día tienen un problema de estos, puedan saber a dónde dirigirse, cómo ubicarse en el tema. Pero básicamente no se altera la naturaleza cambiaria del título, siguen rigiendo los principios, lo único que si están bien creados va a quedar interrelacionado y va a ser pasible de interposición de excepciones, principalmente entre obligados inmediatos. Y lo que va a ser muy difícil, si está bien imputado el pagaré y bien identificada la obligación a la que corresponde, va a ser muy difícil acreditar buena fe de parte de un tercero, porque si un tercero recibe el pagaré y en el pagaré dice que corresponde a un mutuo hipotecario tal, tal y tal, más allá de la abstracción que tenga ese título, yo lo que no voy a poder invocar es desconocimiento. O sea, si el propio título me dice que es un pagaré hipotecario atado a un mutuo con garantía hipotecaria, yo no puedo decir, no, yo no sabía de ese mutuo. Está literalizado. O sea, como mínimo va a alterar las reglas de la buena fe. Pero obvio, todo esto en el marco de generalmente juicios de conocimiento, en el marco del juicio ejecutivo, muchas de estas cuestiones en principio no se van a poder plantear. Ahora, un poco distinto es lo que ocurre con el famoso llamado pagaré de consumo. ¿Por qué? Porque en general, cuando hablamos de pagaré, predomina la ley especial, predomina la naturaleza cambiaria y se rigen, en definitiva, el pagaré, la letra de cambio, el cheque, por las normas propias y específicas
con lo cual rige el decreto ley. Bien. ¿Qué ocurre? En materia de defensa del consumidor, tenemos leyes de orden público. Ya se limita el poder dispositivo de las partes cuando estamos inmersos en una relación de consumo. Con lo cual llegó a la discusión. A ver, si tenemos un título de crédito en particular, un pagaré abstracto, pero que esté instrumentando una relación de financiación para el consumo, que tiene una regulación específica en la 24240, que establece requisitos especiales distintos de los que establece el decreto ley de letra de cambio y pagaré. ¿Qué debe predominar? La abstracción del pagaré, y no podemos analizar cuál es la causa, no podemos analizar si hay una relación de consumo o no, o debe prevalecer la normativa de defensa del consumidor, ingresar a la causa y ver si se cumplen los requisitos de la financiación para el consumo. Porque tenemos, en definitiva, el debate de ley especial específica, decreto ley de letra de cambio, versus ley general, pero de orden público. Porque obviamente que, a ver, les cuento si quieren el final de la historia, se termina produciendo un híbrido donde predomina en definitiva la ley de orden público, con lo cual se desdibuja el título de crédito, se pierde buena parte de la abstracción en el pagaré de consumo. Incluso en juicios ejecutivos se permite ingresar a analizar la causa del pagaré. Y esto obviamente a muchos comercialistas no les cayó para nada bien, porque si vamos al purismo, en un pagaré abstracto, que es justamente la gracia es que no se analice la causa, ¿para qué? Para mayor celeridad, para mayor facilidad de cobro. O sea, directamente pegamos el volantazo, vamos al otro extremo y vamos a analizar la causa, los requisitos, el contrato del mutuo, por el que en definitiva después se traduce en ese pagaré, a partir de una ley que ni siquiera es la específica de la materia. ¿Qué ocurre? Tiene mucho de cuestión práctica esto, porque justamente con la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor y sus sucesivas reformas, se fue limitando cada vez más la actuación de ciertas entidades financieras y de ciertos comercios que no establecían regulaciones claras en materia de sus préstamos, no se establecían cláusulas de intereses usurarias, no se respetaban distintas garantías y deberes, más que nada en materia de información y limitaciones que establece la normativa de defensa del consumo. Entonces se fue restringiendo cada vez más, exigiendo cada vez más requisitos, todo contrato de mutuo destinado a financiar operaciones de consumo tiene una regulación específica dentro de la ley de defensa del consumidor, donde se les exige la identificación clara tanto de el servicio, prestación o bien que se está financiando, el costo del bien, los costos administrativos, las tasas de interés aplicables, el monto de intereses específico, el valor de las cuotas, demás. Una serie de requisitos, si no me equivoco, eran como 12 incisos. Obviamente que implicaría poner en evidencia muchas veces, básicamente, operaciones de usura que hay detrás de esto. He visto contratos de financiamiento que en definitiva tenían tasas de interés del 200% anual, cuando la tasa de mercado era del 30%, porque uno veía que, bueno, era el 120%, pero capitalizable y con intereses punitorios sobre el capital más los intereses, era obsceno. Para no blanquear eso, ¿qué empezaron a hacer? Utilizar el pagaré
como forma de instrumentar esas operaciones de consumo. ¿Para qué? Para agarrarse de la abstracción, para utilizar la abstracción como forma de eludir la norma de materia de consumo. Frente a esa realidad, la verdad es que los juzgados no podrían permanecer con los ojos cerrados, porque ¿qué ocurría? Venían a ejecutar el pagaré. Ciertas financieras, ciertos estudios especialistas en ejecuciones de créditos para el consumo, y por ahí tenían 100 ejecuciones en un mismo juzgado. Y obviamente del otro lado les oponían excepciones de inhabilidad de título porque no se cumplían con las normas de defensa del consumidor. Respuesta a esa excepción siempre era, no, el pagaré es abstracto, no se puede entrar a analizar la causa. Decir que esto es para consumo implica tener que acreditar y probar cuestiones de fondo que quedan excluidas por la abstracción en el marco de un juicio de ejecutivo que se supone que es de mayor celeridad, de excepciones limitadas, donde las excepciones solo se pueden fundar en las formas extrínsecas del título, que estaban cumplidos los requisitos de la ley de letra de cambio y pagaré. Con lo cual, tenían razón de ambos lados. O sea, sí, el pagaré es abstracto, sí, estaban cumplidos, pero lo cierto es que también se utilizaba eso como una forma de eludir una norma de orden público. Ha tenido muchos vaivenes, pero en Provincia de Buenos Aires, como conclusión de todo esto, ha habido una serie de fallos de la Suprema Corte Provincial donde le marcó, en definitiva, ciertos límites a la cuestión, pero básicamente reconociendo preponderancia a la normativa de defensa del consumidor. En todos los casos, no. Cuando sumariamente, por las circunstancias, por indicios, por los sujetos intervinientes, por los montos, pueda entreverse o suponerse que existe una relación de consumo. Por ejemplo, si viene Aldana y me ejecuta a mí un pagaré por una suma, supongamos 100.000 pesos, difícilmente haya una relación de consumo en ese pagaré. ¿Por qué? Porque no es una profesional del crédito, somos los dos profesionales, el monto no parece ser una operación de adquisición de electrodomésticos, no hay ninguna imputación dentro del pagaré. Esa no correspondería entrar a analizarlo. Ahora, si viene, por ejemplo, no porque haya sucedido con esa empresa, pero para que lo vean claro, si viene Credil a ejecutar un pagaré a fulano de tal, menganito, por 20.000 pesos y por el monto, por el sujeto interviniente, es muy probable que eso sea una relación de consumo, lo que se financió. Lo mismo si viene Megatone, Garbarino en su momento, o un fiduciario, un administrador de un fideicomiso financiero. La mayoría de esos créditos son créditos de consumo instrumentados en pagaré, con lo cual hay indicios y elementos suficientes para suponer que hay una relación de consumo y, si la parte lo plantea, ingresar a analizar si están cumplidas las normas de financiación de operaciones para el consumo. Pero fíjense que se tomó un camino intermedio. ¿Por qué? Porque se admite ingresar al tratamiento de las cuestiones de consumo dentro del juicio ejecutivo, pero sin llegar al extremo de rechazar indímine la ejecución. ¿Por qué? Porque si no está cumplido en la demanda con los requisitos para la ejecución de un crédito para consumo, correspondería rechazar indímine. Pero acá se cumple formalmente con los requisitos del pagaré. Puede faltar algún elemento producto del marco procesal en el que se inserta, producto de que se trata de un juicio ejecutivo. Entonces, se manda a integrar la documentación, se manda a traer junto con el pagaré y previo a resolver los documentos
que respalden esa operación de consumo. En definitiva, ¿qué le mandan? Para completar el pagaré, le mandan a traer el contrato suscripto por el que se otorgó el financiamiento. Muchas veces eso se cumple y sigue adelante la ejecución, pero ¿qué ocurre muchas veces? Que no hay otra documentación distinta del pagaré. Y eso está prohibido por la ley de defensa del consumidor y esos casos sí se rechazan. O sea, se intima a que se complete el documento, que se complete el pagaré, se deja de lado la abstracción, se deja de lado la completividad en pos de resguardar los derechos del consumidor, que son de orden público, pero si eso se integra y se completa, sigue adelante la ejecución. Muchas veces cuando hay financieras cuestionables como mínimo, puede suceder de que no exista esa documentación y ahí sí, si no se acompaña nada, por violarse la ley de defensa del consumidor, se rechaza la demanda. Perfecto. Sí, no, y los fallos después les vamos a estar también subiendo, les comento, al espacio de cátedras virtuales, así los pueden ver, los pueden leer, como para que tengan una referencia. A ver, esto es, se incorporó al programa nuevo porque, más allá de que parece un punto súper específico, muy, muy, muy puntual, del tema de títulos valores, es quizá uno de los más controvertidos y uno de los de mayor consecuencia práctica. Esto es todos los días. Casi cualquier ejecución de pagaré que vean van a tener una discusión sobre relación de consumo, con lo cual hoy en día está muy en boga tanto en doctrina como en jurisprudencia. Para el ejercicio práctico, para incluso las relaciones de consumo que ustedes tengan, si compran un electrodoméstico, les hacen firmar un pagaré, si tienen que sacar un crédito y la financiera no les entrega el contrato, solo les hace firmar, cualquiera de esas situaciones, sepan que están en juego estas cuestiones y que tienen posibilidad de defenderse. Soy muy crítico de las financieras malentendidas, muy crítico, me han tocado defender varios deudores, me ha tocado una vez un caso, para que se den una idea, donde pretendían ejecutarle un pagaré de 30.000 pesos, exigiéndole intereses de 60.000 pesos, cuando la deuda original eran 10.000 y ya había pagado 40.000 pesos. O sea, la deuda eran 10.000. Había ido pagando, refinanciando y pagando, ya había pagado 40 y le seguían exigiendo 100.000 más. O sea, ya no tenía nada sentido. Es así, bueno, ahí hasta se enojó la representante del Ministerio Público Fiscal, porque de hecho, como se trata de intereses del consumidor, se les da intervención incluso al Ministerio Público Fiscal. En general le emiten opiniones, muchas veces bien muy fundadas y que ayudan, pero fuimos en la misma línea y la verdad que no fue bien. Era claramente una situación de abuso, no había ningún contrato, era vergonzoso todo. Pero bueno, tuve varias experiencias parecidas, esa quizá la más grosera, pero que llevan un poco a ser bastante crítico. Les vamos a estar subiendo entonces, les decía, dos fallos de Suprema Corte que son, no los vamos a tomar, pero que sí son muy útiles, muy interesantes para leerlos, para familiarizarse con los temas. El otro tema que estuvo muy discutido con estos pagaré, ahí leyendo el programa, era el tema de la competencia, porque ¿qué pasaba muchas veces? No solo con el tema de los intereses, sino con el lugar para litigar. En principio, cuando les hacen firmar el pagaré, les hacen poner como lugar de pago la sede central de la empresa que lo financia. Entonces, muchas veces pasaba que un comprador en La Matanza le hacían firmar un pagaré pagadero en Misiones y después le iniciaban la ejecución en Misiones.
¿Cómo podía ir a defenderse una persona que estaba sacando por ahí un crédito para un electrodoméstico, gastar en transporte o honorarios, contactar a un abogado, todo en una provincia ajena, en una operación que nada tenía que ver con la jurisdicción de Misiones? Y le digo Misiones porque era justo uno de los casos específicos. Imposible. Ah, pero como el pagaré es abstracto y como decía lugar de pago Misiones, no nos importa nada, cerramos los ojos. No, se plantearon cuestiones de competencia que terminaron varias llegando a Corte Federal y se declaró la incompetencia del juez del lugar de pago, contradiciendo los términos del decreto ley, de letra de cambio y pagaré, en favor del domicilio del demandado, de acuerdo a la ley de defensa del consumidor. O sea, fíjense cómo un mismo tema da para un montón de planteos. Y esto pasaba mucho entre capital y provincia. Muchos juicios ejecutivos iniciados en Capital Federal, porque obviamente todas estas sociedades, por lo general, tienen domicilio legal en Capital Federal, entonces llevaban toda la justicia comercial nacional a gente que en su mayoría domiciliada en provincia de Buenos Aires, con lo cual los sacaban de jurisdicción, bueno, un montón de fallos de primera instancia, de Cámara Nacional de Apelaciones, lo comercial, muchos fallos en Suprema Corte, en cámaras de apelación en lo civil y comercial de provincia, que en general han reconocido también la prevalencia de la Ley de Defensa del Consumidor en materia de asignación de competencia, incluso en ejecuciones de pagaré. Pero bueno, la clase de hoy era más que nada para remarcarle las diferencias entre pagaré y letra de cambio, mencionarles de qué se trataba, de qué se tratan los pagarés hipotecarios, los pagarés prendarios y cómo juega la ley de defensa del consumidor hoy en relación al pagaré, cómo estos principios que nosotros les explicamos en materia de títulos valores, en particular papeles de comercio, pueden ceder frente a otros ordenamientos o frente a circunstancias especiales, específicas. Eh, Nosotros siempre les tratamos de explicar lo que dice la ley, lo que ha interpretado la jurisprudencia, la doctrina, pero esto está en constante evolución. Fíjense que todo el debate sobre relaciones de consumo y títulos abstractos es más que nada creación de los últimos, o sea, del trabajo fuerte de los últimos 10 años, en algo que existe hace siglos, porque la historia de letra de cambio viene desde siglo XIV, más o menos, depende de qué autor lean. La ley uniforme y el proyecto que se adoptó acá en Argentina viene de 1930 y estamos hablando de modificaciones centrales en cuestiones que hacen, pero a la noción misma de papeles de comercio, como es la abstracción, que las estamos discutiendo en nuevos términos en el siglo XXI. Con lo cual, fíjense que no termina la evolución. Y hoy en día que empiezan a aparecer los títulos desmaterializados, los títulos no cartulares, el pagaré electrónico con algún primer avance, pero sin mayor éxito, con lo cual sigue modificándose y empiezan a cambiar un poco los esquemas tradicionales, la visión cerrada de, digamos, el dogmatismo comercial de, no, el pagaré solo se regula por su decreto ley. Hoy ya no es tanto así, es un ordenamiento jurídico y hay que interpretarlo sistémicamente, hay que integrarlo con otras normativas, empiezan a jugar otras normativas y empieza un poco a flexibilizarse quizá algunas visiones más tradicionales, más cerradas de lo que es la letra de cambio, el pagaré, el cheque, lo mismo. Lo cual, como un debate abierto hoy en día. Todavía, obviamente, tampoco está cerrado el tema de defensa del consumidor, siempre esto va a ir evolucionando, siempre van a encontrar deudores inmorales y acreedores inmorales, siempre hay malos de los dos lados, eso no lo duden, más de un deudor ha aprovechado algunos de estos fallos para no pagar deudas que habían contraído, incluso sabiendo que los deben. Hay
muchos acreedores que han utilizado también el pagaré con fines usurarios, con lo cual es, es un poder de inventiva bastante amplio el que existe y que lleva a tener que buscar siempre soluciones nuevas a problemas nuevos que se van generando. Eh, por mi parte, en cuanto a esta bolilla, no mucho más para agregar. Les vamos a compartir los modelos de pagaré, los fallos que les mencionamos y me iba a fijar si teníamos alguna presentación también de, de PowerPoint como para que puedan ver. Sé que en algún lado tengo una copia de respaldo, no lo estoy pudiendo encontrarlo. Pensaba usar para hoy y no lo encontré, lo cual me complicó sobre la hora. Pero bueno, cualquier duda que tengan, me preguntan. No sé si se entendió, si más o menos fui claro. Les insisto, pagaré no tiene mayores dificultades, salvo prestar atención a las diferencias. Son pocas diferencias que tiene con la letra de cambio, pero son muy importantes. Y sí, es tremendamente importante tener muy en claro cómo funciona la letra de cambio, porque a partir de eso van a saber cómo funciona pagaré.